Hola, amados hermanos, pues ya estamos aquí listos, ¿verdad? Esperando que dé la hora, las 7 de la noche, aunque todavía hay mucha luz por el cambio de horario, pero siempre con una ilusión, con un deseo, con un anhelo, con una fe de poder volver a reencontrarnos a través de estos medios, de estas redes sociales. Y bueno, les invito a que estén atentos al mensaje de hoy y que comenten, hagan sus comentarios y también compartan esta transmisión en vivo. Sí, hermanos, aquí estamos, ya saben, batallando con la cuestión de las tecnologías, ¿verdad? De la señal de internet, pero gloria a Dios, vamos adelante, vamos a empezar nuestra reunión de este martes. Pero antes de empezar, vamos a orar. Les decía yo al empezar la transmisión que esta pandemia, este coronavirus, está abarcando a todo el mundo y vemos que hay muchos casos. Ahorita en Estados Unidos está la alarma, ¿verdad? Muy elevada y bueno, esperamos en Dios que en México sea de otra manera, que Dios tenga misericordia de México. Por eso estamos orando todos los días, todas las mañanas, a toda hora, pidiéndole a Dios por su misericordia, por su gracia, por su perdón. Y de eso va a tratar la prédica en este día. Así es que vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, porque el consejo que necesitamos es el consejo de Dios. No necesitamos el consejo, ¿verdad?, del humano, del científico. Necesitamos el consejo de Dios, la guianza del Espíritu Santo. Así es que te voy a invitar ahí donde estás, en tu lugar. Cierra tus ojos y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él sea el que nos ayude. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora, por tu misericordia, por tu amor, Señor, porque sabemos que tú nos amas, que tú amas a nuestra nación y que, Señor, tú quieres bendecirla, Padre. Pero es necesario que tu pueblo se levante en intercesión, en oración, en clamor, en ayuno, en oración, que tu pueblo se humille, que ore, que busque tu rostro, que se vuelva de sus malos caminos, para que tú sanes nuestra tierra, para que tú perdones nuestros pecados, Señor. En esta hora, Espíritu Santo, te pido que seas tú hablando a través de mí a todos aquellos que van a escuchar este mensaje. Sé tú convenciendo, Espíritu Santo, de lo que está pasando. Sé tú trayendo esa certeza y esa convicción de lo que está sucediendo a nivel mundial, Señor. De que es una realidad y que debemos de estar alertas, que debemos de estar buscando tu rostro y buscando tu dirección. Ayúdanos y bendícenos. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos, pues vamos a dar inicio a nuestra reunión, ¿verdad? Están pasando cosas tremendas en todo el mundo, en esta generación que nos tocó vivir, ¿verdad? A veces pensamos, me hubiera gustado vivir en la época de Jesucristo, en la generación de Jesucristo, o en la época de nuestros padres. Pero la realidad es que nos tocó vivir en esta generación y estamos viendo cosas que se profetizaron por los profetas del Antiguo Testamento, por profetas del Nuevo Testamento. Y bueno, hoy en día Dios sigue trayendo palabra, ¿verdad?, de revelación. Y dice la Escritura que Dios no va a hacer nada sin que antes se lo muestre a sus siervos los profetas. Entonces todo esto que está pasando no es una sorpresa, sino es algo que Dios ya había hablado a sus profetas. Y lo vamos a ver más adelante. Así es que yo te pido que estés atento y vamos a entrar en materia, ¿verdad? Y quiero darles la introducción de este tema. El tema que le puse yo a esta predicación es Viendo no ven. Escúchalo bien, viendo no ven. Y en eso se va a versar el tema. Y la introducción es que estamos ante una pandemia mundial. Las autoridades sanitarias de nuestra nación han dado indicaciones muy sencillas, ¿verdad?, muy específicas. Usar cubrebocas, lavarse las manos con abundante jabón constantemente, mantener una sana distancia, ¿verdad?, entre persona y persona, no salir de la casa. Y no obstante las indicaciones y no obstante lo que estamos viendo a nivel mundial, nos damos cuenta que la gente en las calles anda como si nada, sin cubrirse la boca, sin guardar la distancia.
Y eso es alarmante. Cada que tengo que salir a hacer compras o alguna situación muy importante, urgente, me doy cuenta que como el 10% de la población trae cubrebocas y el otro 90% no está tomando esto en serio. Y por eso titulé el mensaje, Viendo no ven. Porque estamos viendo ahora con las redes sociales, podemos ver lo que está pasando en todo el mundo, pero hay un velo. Y por eso el mensaje es Viendo no ven. Así es que vamos a entrar de lleno. Parece que la gente no ve, no oye, no entiende. En medio de una pandemia mundial que estamos viviendo, la mayoría de la gente anda como si nada sucediera. Y es necesario decirles que esto es real. Así es que tú me estás escuchando, eres cristiano o no cristiano, tienes que entender que lo que está sucediendo es real. No es un truco más del gobierno. Sí es cierto que hay intereses, ¿verdad?, de las grandes potencias, de los líderes mundiales, pero esto es una realidad. Y no es porque ellos lo hayan diseñado, sino porque es parte de lo que Dios ha establecido para estos últimos tiempos. Y como les decía yo al principio, Dios nos ha dado palabra, nos ha dado profecía a través de la escritura de la Biblia, pero en nuestra congregación Casa de Dios y Puerta del Cielo, si tú has estado atento, Dios ha hablado de todas estas cosas que están sucediendo. Y una profecía específica acerca de lo que vendría se la dio a mi esposa, la pastora Ale, ¿verdad? Y aquí la tengo escrita, quiero repetírtela, quiero que la escuches. Esto fue hace 2 meses. Y me impacta lo que el Señor dijo en aquella ocasión. Dijo, iglesia, no te acomodes, porque vienen días donde yo los zarandearé como a trigo. Días de prueba y de tomar decisiones fuertes. Días donde estaré hablando de día y de noche, dándoles sueños e instrucciones específicas a cada uno de ustedes que se quieran involucrar conmigo en serio y verdaderamente, funcionando en mi Espíritu Santo. Eso lo dijo el Señor a través de la pastora hace aproximadamente 2 meses, y dijo que vendrían días donde la iglesia sería zarandeada como trigo. Y hace apenas algunos días estábamos escuchando una predicación de Itiel Arroyo, donde él dice que buscando en oración al Señor, él le dio 3 respuestas de lo que estaba pasando acerca de la pandemia del coronavirus. Y me llamó mucho la atención que tocó el pasaje cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y yo he orado que no falte tu fe. Entonces decía Itiel Arroyo, no, el Señor Jesucristo no le dijo, yo te voy a orar para que no te pase la prueba, para que no pases por esa prueba. Él no le dijo eso, sino que le dijo, yo voy a orar al Padre para que no falte tu fe. Y seguramente hoy en día el Señor Jesucristo está orando por la iglesia, está orando por nosotros, para que nuestra fe no falte. Otro acontecimiento que sucedió es el testimonio del pastor Alejandro Escobedo de la iglesia Conquistando Fronteras, ¿verdad? Todos nos enteramos, o muchos nos enteramos, de que fue contagiado de este coronavirus, de que tuvo que ser internado, ¿verdad? Estuvo varios días internado. Y esta semana pasada él se tomó un video donde da gracias a la iglesia por la oración, por sus oraciones, por su preocupación. Y lo que me impactó de este video, cuando él ya estaba siendo dado de alta, cuando ya estaba esperando salir del hospital, al estar dando este mensaje, su voz se quebró, estuvo al punto del llanto, de las lágrimas. Y eso fue lo que más me impactó. Porque todos los que conocemos al pastor Alejandro Escobedo sabemos que es un hombre de Dios. Sabemos que es un guerrero de Dios, un capitán de Dios, de la iglesia, un referente a nivel mundial como mexicano. Dios lo ha usado de una manera poderosa. Y a mi mente vino ese pensamiento, si él está de esta manera afectado, está de esta manera impactado, ¿qué será de todos nosotros? Pero lo importante es que podemos ver que es algo real, que existe y que el virus no respeta. Y qué bueno que nos anuncia esto, que vemos esto, porque podemos estar preparados. Otro aspecto que me llamó la atención es que se convocó ayuno y oración a nivel mundial por el pastor Chris Richards de Vino Nuevo de Ciudad Juárez. 3 días de ayuno y oración, empezando a partir de mañana, 8, 9 y 10 de abril,
¿verdad? Orando, ayunando, más de 100 pastores a nivel mundial, ¿verdad? Y sus iglesias orando, clamando a Dios para que Él tenga misericordia de México, para que Él tenga misericordia de la humanidad y para que Él detenga este coronavirus. Solamente Dios lo puede hacer. Y también surgió un video del pastor Ernesto Alonso, director general de Amistad Cristiana de Puebla, un pastor de mucha influencia a nivel nacional, compartiendo este video en el cual nos invita a este ayuno y oración. O sea que no es casualidad, amados hermanos. Esto es una realidad. Y otro aspecto, yo tengo una prima que se llama Violeta Montejano. Ella es la jefa de enfermeras del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional en el Distrito Federal, bueno, en la Ciudad de México. Entonces le mandé un mensaje para preguntarle de la situación y ella me decía, la semana pasada me decía que ya tienen algunos casos en donde ella está en el Centro de Especialidades. Y me decía que ahí todavía no les llegan muchos casos, pero que primeramente los llevan a sus clínicas, a los hospitales, dice, donde hay más casos, y después de allí ya no los envían a nosotros porque somos un hospital de especialidades. Pero ella me decía que esta semana que estamos empezando, el día de ayer lunes, hoy martes, miércoles, estas 2 semanas que vienen, me decía ella que son las 2 semanas más fuertes donde se puede propagar el virus. Y por eso más que nunca, ¿verdad?, las autoridades han dado instrucciones de que la gente permanezca en su casa. Las indicaciones que ya te comenté al principio. Pero te decía con tristeza y con preocupación que la gente no está acatando las indicaciones. Pero lo más alarmante es que no solamente la gente que no conoce a Cristo, sino aún los cristianos. Porque no creen, pero sobre todo porque no oyen, porque no ven lo que está sucediendo. Entonces yo quisiera compartirles, ¿verdad?, lo que Dios ha venido hablando a la iglesia, y quisiera compartirles 2 porciones de la Escritura que ya le hemos compartido en varias ocasiones, pero que son de gran importancia, de gran relevancia, y que Dios las está hablando a nuestras vidas para que estemos alertas. La primera Escritura donde nos habló es en Proverbios capítulo 22, versículo 3. Y este proverbio es importante que lo anotes, que te lo aprendas y que lo compartas con otros. Este proverbio es una advertencia. Dice, el avisado ve el mal que viene y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces, este proverbio lo escribió el rey Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra. No sabiduría humana, sino sabiduría de Dios. Y él dijo, el avisado, ¿verdad?, ve que viene el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Y yo busqué la palabra avisado y también la palabra simple para que puedas entender con mayor dimensión este versículo. Y avisado quiere decir aquella persona que tiene la experiencia y la astucia necesaria para saber lo que conviene hacer en cada momento. Te lo vuelvo a repetir. Avisado es la persona que tiene la experiencia y la astucia necesaria para saber lo que conviene hacer en cada momento. Entonces el avisado sabe qué hacer en este momento. Dice el proverbio, el avisado ve el mal y se esconde. Dice, mas los simples pasan y reciben el daño. También busqué la palabra simple, y la palabra simple, la expresión del Antiguo Testamento que se traduce para la palabra simple es generalmente peti, y que quiere decir inexperto, inocente y que no sospecha. Entonces un simple es aquel que es inexperto, que es inocente y que no sospecha lo que está pasando, amado hermano. Así es que prestemos oído, atención a la palabra de Dios y seamos avisados. El avisado ve el mal y se esconde. Y eso es lo que están diciendo, guárdate en tu casa, no salgas. Si no tienes a qué salir, no salgas. Sé un cristiano avisado, sé una persona avisada con experiencia, que entiende lo que hay que hacer. Y otra escritura que nos ha impactado mucho y que tiene que ver con lo que está sucediendo. Algunos por ahí dirán que no tiene nada que ver, que este pasaje no está hablando de esto. Pero yo creo que Dios usa su palabra, porque la palabra es verdad, la palabra es eterna, la palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual ha sido enviado. Esta palabra está en Isaías capítulo 26, versículos 20 y 21. Escúchenla, medítenla y ustedes mismos juzguen de qué está hablando aquí el profeta Isaías. Y dice, anda, pueblo mío,
entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, porque por un momento, en tanto que pasa la indignación. Lo vuelvo a repetir. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, en tu casa, cierra detrás de ti las puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Pero eso no es lo maravilloso, sino que el versículo 21 dice, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Entonces en el versículo 20 nos dice que entremos en nuestra casa, que cerremos tras de nosotros la puerta por un momento, en tanto que pasa la indignación. Y el versículo 21 nos dice, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar a los moradores de la tierra por su maldad. Entonces cuando dice, en tanto que pasa la indignación, se refiere a la indignación de Dios. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar, ¿verdad?, de su trono, para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Dice la Biblia que no hay maldición que no venga sin causa. Entonces todo esto que está pasando, el coronavirus y todas las muertes, tienen una causa. Y esa causa está aquí descrita, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Nosotros lo hemos visto, lo hemos comentado, ¿verdad?, por mucho tiempo, que cada día la maldad va en aumento, que cada día vemos cosas más terribles, más atroces, derramamiento de sangre. Pero a veces ni pensamos, ni vemos, ni oímos, ni entendemos que la paga del pecado es muerte. Toda esa maldad, todo ese pecado, toda esa sangre derramada no se va a quedar ahí, sino que la paga del pecado es muerte. Viene un juicio y viene una sentencia. Y luego dice, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella. Fíjese qué casualidad. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. O sea, la tierra también ya está cansada de tanto derramamiento de sangre. Dice la tierra, ya no voy a encubrir más la sangre y tampoco voy a encubrir más los muertos que hay. Cuántas fosas clandestinas, cuántos desaparecidos, hermano. Entonces no es una casualidad esto. Probablemente los hombres lo provocaron, pero es un juicio de Dios, hermanos, por tanta maldad. Pero también es una alerta, es un llamado de atención para que podamos decir, ¿sabes qué, Señor? Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos volvernos de nuestros pecados. Pedirte perdón para que tú sanes nuestra tierra. Es tiempo de compartir la palabra. Si bien debemos de estar en nuestros hogares, tenemos las redes sociales para estar compartiendo las buenas nuevas de Jesús, para estar compartiendo que en Cristo Jesús hay salvación, hay perdón de pecados y hay vida eterna. Así es que la gente cristiana pues necesita volverse de sus malos caminos. La gente no cristiana necesita aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador. Y eso es lo importante y eso es lo trascendente, ¿verdad? Porque Dios nos quiere bendecir, nos quiere salvar, quiere extender su misericordia, su gracia sobre nosotros. Y por eso nos habla al pueblo. Entonces, al estar yo, ¿verdad?, yendo al mandado, me doy cuenta con tristeza que la gente anda como si nada, la gente no ve, no oye, no entiende. Y vamos a ver por qué sucede esto, por qué la gente anda como si nada pasara, amados. Isaías capítulo 6, versículo 8 dice que después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. En esta hora nosotros podemos decir al Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y le dijo Dios a Jeremías, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Entonces este mismo pecado, esta misma maldad ha provocado que la gente no vea, que la gente no oiga y que el corazón de la gente se haya engrosado.
de tal manera que no percibe lo que está sucediendo, de tal manera que no ve, no oye lo que viene por delante, amados hermanos. Entonces no oye, no se convierte, y entonces no hay sanidad, entonces no hay salvación. Y posteriormente vamos al Nuevo Testamento en Mateo, es Jesucristo hablando, Mateo 13:13, dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, la que acabamos de mencionar, que dice: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, mas no miraréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos guiñan, de tal manera que no pueden ver bien, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Todo este pecado ha provocado ceguera, ha provocado sordera y ha provocado grosura del corazón, de tal manera que no hay entendimiento. El corazón de la gente no entiende, y por consiguiente no se pueden convertir al Señor para que Él los sane. Entonces tú y yo tenemos que anunciar las buenas nuevas de Jesús. Busqué lo que quiere decir parábola, deriva del griego parábole, término que sugiere una comparación. Una parábola es una comparación. Una parábola es un relato corto, conforme de historias sencillas. Es real o inventado, pero no fantasioso. Entonces Dios dice, el Señor Jesucristo les hablaba por parábolas, porque no veían, no oían ni entendían, hermano. Pero a nosotros, sus hijos, no nos habla por parábola, nos habla claramente. Así es que yo espero que estés escuchando y que estés entendiendo claramente. Que necesitas ver, oír lo que está sucediendo. Y si tu corazón se ha engrosado, que puedas venir al Señor, pedirle perdón, y que puedas venir a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que penetra nuestro corazón, de tal manera que ese corazón de piedra se convierta en un corazón de carne. En el Evangelio de Marcos vemos capítulo 4, versículo 11, y les dijo: a vosotros es dado a saber el misterio del reino de Dios. Está hablando de los discípulos y está hablando de nosotros los cristianos. Y les dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están afuera, a los incrédulos, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no echen de ver, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Qué tremendo. Sin embargo, sabemos que tenemos un Dios misericordioso, que tenemos un Dios de gracia, y que si la gente se arrepiente de sus pecados, se arrepiente de su maldad, le pide perdón a Dios y abre su corazón a Dios, Dios los perdona y les da salvación y vida eterna. Pero es necesario que podamos compartir a través de estos medios. Tú que estás viendo este mensaje, ¿verdad? Compártelo con todos tus contactos. Mándales un mensaje de esperanza, de salvación. Si hay maldad, si hay pecado, necesitamos arrepentirnos. Dice primera de Juan 1:9 que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. México necesita confesar sus pecados para perdón, para poder ver, para poder oír y para que el corazón se convierta en un corazón de carne. El apóstol Juan en capítulo 12:40 dice que cegó los ojos de ellos, de nuevo el Señor Jesucristo, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Y por qué es que el Señor Jesucristo cegó los ojos de ellos? Porque no han creído, porque han sacado a Dios de sus vidas, de sus familias, de las instituciones, de las escuelas. Y por eso Dios dice en Romanos, los entrega a una mente reprobada. Y en este caso dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. No porque Dios sea malo, sino es consecuencia del pecado.
Pero les repito que tenemos un Dios de misericordia, tardo para la ira y grande en misericordia. La gente necesita arrepentirse de sus pecados, necesita voltear a Dios y abrirle su corazón a Jesucristo. En Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo en el versículo 28, versículo 26 dice, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, pero no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos taparon, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Y si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Dios ha venido hablando acerca de esto desde el Antiguo Testamento, con Isaías, en los Evangelios, nuestro Señor Jesucristo, y ahora en Hechos de los Apóstoles con el apóstol Pablo. Y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan y yo los sane. Entonces es necesario que la gente vea, oiga con los oídos y entienda con su corazón y se conviertan y yo los sane. Romanos 10, capítulo 10, versículos 9 y 10 dice que si creyeres en tu corazón, si entiendes en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Escúchame bien, amigo, si tú no tienes a Cristo en tu corazón. Que si crees en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pero ¿cómo van a creer en Jesús si están ciegos, si están sordos, si su corazón se ha engrosado? Entonces es necesario que la palabra llegue a sus vidas, que la palabra sea un martillo, que la palabra sea agua que lava, que la palabra sea espada en sus corazones y se conviertan a Dios. Qué tremendo, pero al mismo tiempo qué maravilloso que nuestro Dios es un Dios bueno, un Dios misericordioso. Dice 2 de Corintios 3:16, pero cuando se conviertan al Señor, cuando se conviertan a Jesús, los que no creen en Él, y los que creen se arrepientan de sus pecados, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces va a caer un velo para que puedan ver y para que puedan oír. Dice la Escritura en Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pablo tiene un encuentro con Jesús, ¿verdad? Porque no lo veía, no lo oía, no lo conocía, tenía su corazón endurecido. Cuando tiene un encuentro con Jesús, dice que quedó ciego. Pero cuando Ananías fue a orar por él, dice la Escritura que de sus ojos cayeron como escamas. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado, que la incredulidad, que la maldad trae ceguera y trae sordera y un endurecimiento de corazón. Pero dice la palabra de Dios, pero cuando se conviertan al Señor, ese velo se quitará. Versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces es necesario que la gente se convierta a Cristo, que sea salva, que venga a los pies de Cristo para que ese velo sea quitado y entonces puedan ver, puedan oír y puedan entender con su corazón que esto que estamos viviendo no es un juego, no es una telenovela, sino que es algo real. Y que se conviertan de simples en avisados. Y entonces podamos caminar en la bendición de Dios. Ese es nuestro Dios, un Dios bueno, un Dios maravilloso. En el Antiguo Testamento los profetas hablan de las vendas mágicas, que no es otra cosa que hechicería, brujería, ocultismo que se ha ejecutado en contra de la gente por el pecado. Y esas vendas mágicas, ¿qué es lo que hacen? Pues ciegan los ojos de la gente. Una persona que está embrujada no ve, no oye, no entiende. Pero cuando se conviertan al Señor, esas vendas mágicas se quitarán. Y entonces van a poder ver, van a poder oír y van a poder entender. Y por último, dice 2 de Corintios 4, capítulo 3, versículo 4. 2 de Corintios 4, versículos 3 y 4 dice, pero si nuestro evangelio está encubierto,
Si el evangelio del Señor está encubierto, o sea, no lo ven, dice, entre los que se pierden está encubierto. Por eso no ven, por eso no oyen, por eso no entienden, porque está encubierto para los que no creen. Pero no es posible que para los que ya creímos o decimos que ya creímos esté encubierto el evangelio. No puede ser. Tenemos que ver la palabra claramente. El avisado ve venir el mal y se esconde. El Señor te dice, entra en tu casa, en tu aposento, cierra la puerta tras de ti, mientras que pasa la indignación. Entonces, si yo veo y entiendo, pues obedezco. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y es precisamente lo que está pasando, se están perdiendo, porque no ven y no pueden comprender el evangelio, las buenas nuevas de Jesús, que solamente en Cristo hay salvación, que solamente Jesucristo puede detener esta pandemia, este coronavirus. Versículo 4 dice, esos que no creen y que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, ¿verdad? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces aquí está la respuesta, ¿verdad? Para aquellos que andan como si nada, que se andan paseando, que se pueden contagiar o pueden contagiar a otros, que lo pueden llevar a su casa, el virus. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento, no entiende. Dice, ¿para qué cegó el entendimiento? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero gracias a Dios que su palabra dice, lo acabamos de leer, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Pero amados hermanos, lo más tremendo es que toda esta palabra que acabamos de leer es primeramente y principalmente para los hijos de Dios. O sea, Dios nos está hablando a nosotros. Así es que los primeros que tienen que obedecer somos nosotros. Sea avisado, no sea simple y recibas el daño como hijo de Dios. Y posteriormente nosotros se lo tenemos que transmitir a esa gente que no ve, ni entiende, ni oye. Mucha gente está llegando a los pies de Cristo. Sí va a llegar a los pies de Cristo, pero es necesario que tú y yo, ¿verdad?, demos testimonio de que somos hijos de Dios, de que somos obedientes a la palabra de Dios, de que nuestros ojos están abiertos, nuestros oídos están atentos y que nuestro corazón es un corazón entendido. Así es que yo te invito a que lo tomes bien en serio y que sigamos las recomendaciones de nuestras autoridades. La palabra de Dios dice que debemos de someternos a nuestras autoridades. Obviamente cuando esas órdenes van en contra de Dios mismo, entonces ahí declaran los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad?, que es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Pero en este caso esa instrucción es para el bien de la humanidad. Y Dios nos manda a someternos a nuestras autoridades, a orar por nuestras autoridades. Porque el que no se somete a la autoridad establecida por Dios, dice la Escritura, a Dios resiste. Y el que resiste a Dios acarrea condenación para sí mismo. Ya bastante pecado hay para que todavía venga más condenación a nuestras vidas y a la humanidad. Es necesario obedecer la palabra de Dios, obedecer a Dios y estar confiados en el Señor. Estar orando. Estos días no son para estar de flojos, de ociosos, sino para estar orando, para estar meditando en la palabra, que Dios te hable. ¿Verdad? La palabra profética fue que Él iba a hablar a través de sueños, a través de la Escritura. Si Dios te está hablando, manifiéstalo, porque no nada más es para ti, es para la iglesia. Mándanos ahí tus comentarios, ¿verdad? Si Dios te ha revelado algo, si te ha dado un sueño, compártelo con nosotros. Así es que yo les invito, principalmente a los hermanos de casa de Dios, a los hijos de Dios, que seamos entendidos en los tiempos. Esto que está sucediendo no es una caricatura, no es un juego, es algo que ya estaba profetizado. Por nuestro mismo Señor Jesucristo, en Mateo 24, dijo que había terremotos, pestes, hambre.
Y esta pandemia, este coronavirus es una peste. Pero también dice la Escritura que cuando esto suceda, pues levantemos nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Cristo viene pronto, amados hermanos. Pero seamos obedientes. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Si oye la voz de Dios, no endurezca su corazón. No contriste al Espíritu Santo, no lo apague, no lo resista. Sea obediente. Y oramos al inicio de esta reunión que sea el Espíritu Santo hablando a sus vidas. Y no solamente a sus vidas, sino a las vidas de todos aquellos que nos están viendo y que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Si tú nos estás viendo y no conoces a Jesús, te invitamos a que le abras tu corazón y le recibas como Señor y Salvador. Y en el momento que tú hagas eso, acabamos de leer que el velo se quitará. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y entonces la gente podrá ver, podrá oír y podrá entender. Y por eso nuestro Señor Jesucristo no ha regresado todavía. Algunos ya están desesperados y tienen por tardanza la segunda venida de Cristo, pero la Escritura dice que Él no retarda su segunda venida, sino que es paciente para con todos, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es que yo te voy a invitar a ti que nos estás escuchando y que no conoces de Cristo, y a ti que nos estás escuchando y que sí conoces de Cristo, que podamos orar y que podamos pedirle a Dios que Él abra nuestros ojos, que abra nuestros oídos y que nos dé un corazón entendido para comprender lo que está sucediendo. Les invito a que cierren sus ojos ahí en su hogar y vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él bendiga nuestras vidas y que Él sane nuestra tierra. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque en medio de la maldad, en medio del pecado, tú extiendes tu misericordia, Señor. Tu palabra dice, Señor, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y ciertamente México y el mundo ha pecado en gran manera, Señor. Dice tu palabra que en la época de Noé era tanta la maldad que el pensamiento de los hombres era de continuo solamente hacer el mal. Solamente pensaban en hacer el mal y por eso enviaste el diluvio, Señor. Hoy en día, Señor, creemos que estamos viviendo días más terribles que los tiempos de Noé. Pero es por tu gracia y por tu amor que podemos estar todavía con la esperanza de creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador para tener vida eterna. Así es que en esta hora, Padre Celestial, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, Señor, yo te pido que el que no te conoce, el que no te ha entregado su vida, que en este momento lo pueda hacer ahí en su lugar, ahí en su hogar, y que los que te conocemos, Señor, puedas abrir sus ojos y sus oídos y que su corazón pueda entender. Danos un corazón entendido en lo que está sucediendo. Te bendecimos en esta hora, Señor, y te damos gracias. Permítenos seguir perseverando en la oración. Permítenos seguir perseverando en tu palabra, en la comunión unos con otros, Señor. En el nombre de Jesús, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Padre, queremos terminar esta reunión con este canto que se llama Sana Nuestra Tierra. Te voy a invitar a que lo podamos cantar ahí en tu casa y podamos decirle: vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Sí, Señor Jesús, tu verdad es tu palabra. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Vuelve el corazón de la gente a ti, Señor Jesús. Queremos humillarnos.
Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra nación, Señor Jesús. Sana nuestra tierra, sana la humanidad, Señor. En el nombre de Jesús. Sabemos que hay mucha maldad, Señor, muchos siglos de maldad, de hechicería, de brujería, de ocultismo, de sangre derramada, Señor. Te pedimos perdón. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Sí, Señor. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti, Señor. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra, Señor Jesús. Nuestra tierra. Escucha hoy mi oración. A ti levanto mi clamor. Perdona tanta maldad, Señor. Perdona tanto pecado, Señor. Perdona tanta maldad, Señor. En el nombre de Jesús. Nos humillamos delante de ti en esta hora, Señor. Y te damos gracias. Y esperamos en ti, Señor Jesús. Esperamos un milagro. Esperamos algo sobrenatural de ti, Señor, para México y para la humanidad, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra. 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 Sana nuestra tierra con tu amor. Sana nuestra tierra, Señor. Con tu amor, Padre. Ten misericordia. Sobre tu pueblo, Dios. Te adoramos.
Te adoramos, te bendecimos y te damos gracias. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Si tú nos estás escuchando y no conoces a Jesús, entrégale tu vida. Y tú que nos estás viendo, comparte este video con alguien que tú sabes que no conoce a Jesús. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú crees en Jesús, no te vas a perder, vas a tener vida eterna. En Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 dice que el Señor Jesucristo a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo, esta creación, este mundo, los suyos, el pueblo de Israel, los judíos, y los suyos no le recibieron. El versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que si tú quieres creer en Jesús, en el momento que tú le abras tu corazón, que le pidas perdón por tus pecados y que creas que Jesucristo vino a salvar a la humanidad y le abras tu corazón, Él te va a dar la potestad de ser hecho hijo de Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Compartan este video, ¿verdad? No se lo queden ahí, compártanlo con otros. Que se difunda y que llegue hasta China, ¿verdad? Hasta el epicentro donde se surgió el brote del coronavirus. Ahora nosotros mandamos palabra de vida. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Y es lo que estamos viendo. Pero la segunda parte del versículo dice que Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y eso es lo que creemos, que prevalece la vida sobre la muerte. Porque nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte. Y Él declara en Juan capítulo 11 que el que cree en Él, en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en Él, no morirá eternamente. Así es que Dios les bendiga, amados hermanos. Síganos, coméntenos, compartan este video y nos vemos el día viernes en nuestra reunión de oración por este mismo medio. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.